Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ana Sánchez, soy terapeuta y en este video vamos a hablar del control sutil dentro de las relaciones. El control sutil está presente en todas las relaciones que son relaciones con personas que son muy narcisistas, precisamente porque las personas muy narcisistas tienen una postura muy egocentrada en general. Esto quiere decir, no logran entender y a veces ni siquiera notar la diferencia entre lo que ellos están pensando que los demás piensan, entre lo que ellos creen que los demás necesitan y la realidad del otro. Es una postura muy centrada en su propia perspectiva que les impide ver la perspectiva de las otras personas. Esto no es fácil, es un proceso cognitivo complejo. El salir del egocentrismo requiere mucha madurez emocional. Son personas que también tienen relaciones muy egoístas con otras personas. Usan a esas personas como medio para lograr sus fines sin que les importe mucho o sin que noten qué consecuencias va a tener en la otra persona el hecho de que los usen así. Las personas narcisistas tienen otra característica en las relaciones y les falta la autocrítica necesaria para distinguir tanto su egocentrismo como su egoísmo. Cuando somos niños, todas las personas somos egocentradas. No hay nada más que nuestra propia perspectiva. No podemos entender las necesidades de los demás como distintas a la nuestra, ni tampoco sus personalidades, ni tampoco su historia, ni tampoco su temperamento, ni tampoco gustos distintos. Tampoco podemos saber que esas personas saben cosas que nosotros no sabemos y por esto toman decisiones de cierta manera. No podemos entender sus creencias y por qué las tienen y por qué son distintas a las de nosotros. No tenemos ni siquiera la madurez cerebral necesaria para llevar este proceso a cabo. Y a lo largo de la vida, si todo sale muy bien, podemos tener mucho mejor capacidad para entender la perspectiva que tienen las otras personas. El egocentrismo es la falta de capacidad para entender esa perspectiva del otro. El egoísmo es el usar a otros como medios para lograr tus fines. Y este egoísmo es también parte de la deficiencia de empatía que tienen muchas personas narcisistas porque no les importa mucho el efecto que tiene el hecho de usar a otros sobre las personas, porque lo que pueden sentir es lo que viene de ellos mismos. Y los narcisistas también tienen la característica de tener el ego muy grande. Ego no es amor propio ni es autoestima. Ego es una imagen distorsionada de uno mismo en la que omitimos errores, defectos de carácter o todos aquellos aspectos, por ejemplo, del efecto de nuestro egoísmo en otros o nuestra propia perspectiva cerrada y egocentrada. Lo contrario al ego es la capacidad de conciencia, la autocrítica, la capacidad de aceptación de nuestras propias fallas, de nuestros propios lados egoístas y egocentrados. Entonces, cuando una persona se niega la posibilidad de hacer autocrítica, se niega a sí misma la posibilidad de preguntarse si estará equivocada su postura acerca de otro, pues todo esto se va cerrando en un circuito difícil de mover. El egocentrismo y el egoísmo y el ego van haciendo que la perspectiva de la persona se cierre, que la capacidad de empatía, que ya de por sí está disminuida, no se desarrolle. Entonces, mientras más narcisista es una persona, más dificultades tiene en estas áreas y más establece, por lo tanto, relaciones con otros de control. Porque no quiere decir que las personas narcisistas no tengan necesidad de pertenecer a grupos, pero no lo pueden hacer desde el amor altruista, maduro, compasivo, sensible. De hecho, el desarrollo que vamos teniendo a lo largo de la vida de ser niños a ser adultos implicaría precisamente poder tener la capacidad de discernimiento de la perspectiva de otros, de entendimiento de la perspectiva de otros, de salir de esta postura egocentrada y egoísta y de entendernos mejor a nosotros por todo lo que hemos aprendido de nosotros, precisamente por los errores que cometemos, por la retroalimentación de otras personas o por la madurez neurológica que también vamos adquiriendo. Y es por esto que la necesidad de conexión y contacto que las personas narcisistas tienen, pues la resuelven controlando a otras personas sin darse cuenta del control. La dificultad de amar que tienen las personas narcisistas está totalmente relacionada
con la dificultad para entender esta perspectiva del otro y también con la dificultad para poder conectar auténticamente con otro. Y está relacionado totalmente con lo desconectado que está también de su propia intuición, de su propia conciencia, de su propia vida emocional y con la negación de muchos aspectos negativos que le causan mucha vergüenza tóxica. Entonces, pues mucha de la dificultad que las personas narcisistas tienen para amar a otros no son voluntarias, no son conscientes, no son una elección de veras pensada, concientizada y elegida. Viven desconectados. En cierta medida todos estamos un poco desconectados, pero es mucho más allá de lo normal. Y sí, la mayoría de las personas que son así, que tienen estas dificultades, crecieron en ambientes y familias que tienen mucha dificultad para validar a las personas, para ayudarlas a conocerse y a entenderse, y van repitiendo estos patrones con los demás, pues por generaciones. Así que estos patrones, bueno, se van repitiendo en familias, los vamos repitiendo social y culturalmente en muchas personas y no nos damos cuenta que tienen un efecto tóxico en los demás. Sí, los narcisistas puede que lo hagan con mucha más frecuencia, pero a todos puede pasarnos en algunas ocasiones que nos detectamos cometiendo algunos de estos errores de comunicación que resulta ser que son formas de control bastante sutil y bastante inconsciente. La invalidación en este sentido se da porque la persona que es muy narcisista, digamos que tiene en su mente una idea muy rígida de quién eres tú. Ahora, cuando tú estás en una relación con una persona, con alguien con esta dificultad para relacionarse contigo de una manera compasiva, natural, empática, principalmente te vas a sentir confundido y frustrado porque la idea que esa persona tiene de ti muchas veces no tiene nada que ver contigo, con cómo piensas, con cómo eres, con lo que quisiste decir, con tus motivaciones. Una característica principal de la gente controladora es que por su egocentrismo no te entiende, te define también. Trae una idea preconcebida de lo que tú eres, de lo que deberías de hacer, decir, de cómo deberías de expresar el amor, cuáles son las actitudes correctas. Es decir, es como si tuviera un script de lo que es correcto y incorrecto, y te mide con su script de lo que es correcto o incorrecto. No tiene esta sensibilidad empática y flexibilidad para saber cómo fluir en las relaciones cuando no son tal cual lo que esa persona esperaba. Y en cierto sentido las personas narcisistas hacen lo mismo con ellos, es decir, ignoran todo aquello que no coincide con la idea que tienen de ellos mismos, ni las experiencias que consideran desagradables, ni los errores que consideran vergonzosos, ni el efecto que ciertas cosas que ellos hacen tienen en los demás. Todo esto mejor ni lo ven, o sea, un poco tienen perdido el contacto con la realidad de quién ellos son y de quién eres tú. Y esta percepción está muy distorsionada porque a ellos mismos se ven con unos ojos muy positivos y a ti, cuando no cumples sus expectativas, te ven con unos ojos muy negativos. Nada de esto tiene que ver con quién de verdad eres o quién de verdad es, sino con la idea que tiene de esto. Es decir, te define. Él es la persona que está dándole siempre un juicio de correcto o incorrecto a todo lo que ve y no escucha otras posturas, otras maneras de pensar y mucho menos las considera tan válidas como las suyas. A falta de conciencia, de flexibilidad, de autocrítica, de empatía cognitiva, o sea, de entendimiento de la perspectiva de otros y de un egocentrismo muy grande que nos hace pensar que podemos ser los jueces de las motivaciones, del carácter y de la conducta de otras personas. El control, pues, es la única manera de relacionarse con otras personas, debido principalmente a que en entornos así de invalidantes es más importante amoldarte y encajar que conocerte y entenderte. Por lo tanto, también es más importante que los demás encajen, que los demás se amolden, a que se conozcan, se entiendan y florezcan, digamos, siendo ellos mismos
y reconociendo tanto sus errores como sus virtudes y buscando, digamos, su propio camino. Las personas que crecen en estos entornos por esa razón desarrollan mucha vergüenza tóxica y tratan de obtener la aprobación de los demás, y esta necesidad del ego tan grande de aprobación se da precisamente porque esta es la dinámica con la que ellos crecieron, en las que ser perfecto implicaba no ser rechazado, implicaba ser aceptado, y tener autenticidad en entornos invalidantes no es nada valorado. La autenticidad implica que te vas a desarrollar de acuerdo a tus propias potencialidades, que a veces no vas a encajar. Y en entornos controladores, invalidantes, el objetivo no es que cada quien se desarrolle de acuerdo a sus talentos o que desarrolle su potencial, es que encaje en el molde. Y si no encaja en el molde, entonces es sujeto de rechazo, de enjuiciamiento, de vergüenza, de castigo de algún modo, castigo social que induce vergüenza. Todos los ambientes que usan la vergüenza tóxica, que te inducen a sentirte avergonzado o que usan vergüenza tóxica como mecanismo de coerción, son entornos en donde existe este control encubierto. En los entornos familiares, de trabajo, de pareja, la persona controladora te define. Y esto implica que la persona controladora en su mente está teniendo como una idea de lo que es la relación sin tomarte mucho en cuenta a ti, tu opinión, tus necesidades, tu personalidad. Todo eso no es algo que es valioso para esa persona. De hecho, no conecta mucho con eso. Entiende lo que espera de ti y espera que te portes de esa manera. Entonces, es un poco muy fantasioso todo esto, ¿no? Y la idealización es una parte de las relaciones con personas emocionalmente inmaduras precisamente porque asumen que todas estas expectativas que tienen de ti es quien eres tú de verdad y que el resto de su vida tú te vas a portar a la altura de sus expectativas, aunque esas expectativas puedan cambiar de un momento al otro. Entonces, esta expectativa rígida de que seas quien satisface todo eso viene dado de este egocentrismo tan grande. La idealización es un proceso muy egocentrado por lo mismo. Lo que importa son las expectativas que tiene la persona egocentrada. Al principio nos suena muy bonito, muy romántico, pero la verdad es que si lo vemos por lo que es, ya nos está anunciando problemas. Una relación que empieza con una alta idealización es una relación en la que la persona se va a frustrar en el primer momento en el que tú no te amoldes a su molde, no encajes en sus expectativas. Es una relación en la que esa persona no te conoce porque no te está poniendo atención. Trae un juego mental en el que ya definió quién y cómo eres tú y va a esperar de ti exactamente eso. Y una persona que no conecta empáticamente contigo, que no entiende tu perspectiva, muchas veces va a decir que tú traes intenciones que no son las que traes. Cuando estás frustrado, por ejemplo, porque no te escucha y tratas de hablar directamente de lo que sucede, vas a escuchar cosas como: ¿ya estás buscando una pelea? ¿Ya otra vez quieres pelear? ¿Otra vez vas a empezar con esto? Te está diciendo que tú vienes a agredir o que tú lo que quieres es una pelea, cuando en realidad no tiene nada que ver con lo que tú estás queriendo. Tú quieres conectar y quieres que te escuchen. Entonces, definirte es una manera de controlarte. Cuando una persona te define, te dice: eres muy inseguro, lo que pasa es que me tienes envidia, lo que pasa es que eres muy controladora, incluso lo que pasa es que eres muy celosa, lo que pasa es que esto lo dices porque quieres sacar algo de mí, lo que pasa es que estás tratando de hacer un drama, lo que pasa es que quieres jalar la atención, o no, tú no sabes lo que quieres, no sabes de lo que estás hablando. Este tipo de invalidaciones de quien de verdad eres tú, de lo que quieres para ti, de lo que quieres comunicar, de las razones por las que haces las cosas, es parte de este proceso de control. Ahora, las personas que son muy controladoras forman vínculos con otras personas que a veces pueden llegar a ser vínculos estrechos, ¿no? Tienen apegos
por las personas. El apego es algo que formamos con otros para formar familia, para sentirnos seguros, pero no necesariamente un apego equivale a un apego hecho desde una base de amor maduro, comprensivo, compasivo, porque eso depende mucho de la salud emocional de las personas que forman ese apego. Una persona que tiene un apego así de inmaduro sí se apega a otros en relaciones de control que pueden ser muy intensas, que pueden ser incluso muy invasivas, y no es precisamente por amor. Por muy intenso que tú sientas el apego de esa persona hacia ti, vas a notar que te pide cosas que al final limitan tu libertad y te hace daño, que constantemente está definiendo quién eres, y eso hace que no te entienda. Por más que tratas de hablar, parece que hablas en otro idioma, no entiende lo que quisiste decir, sino lo que cree que quisiste decir. Y es confuso. La parte confusa en las relaciones de este tipo es eso. Hay mucha intensidad, hay mucha necesidad a lo mejor de ti, pero es una necesidad que está basada en esta inmadurez emocional, no en el amor. Aquí la pregunta más bien no sería si esta persona te quiere o no, es decir, si está pegada a ti o no, sino cómo te quiere. Y esta es la razón por la que mucha gente muy controladora y que está muy apegada en sus relaciones termina también haciendo mucho daño a los demás que dice que tanto quiere. Y la principal manera como estas relaciones te hacen daño es porque te quitan la libertad, pero también porque empiezas a perder autenticidad. Cuando tú dices lo que de verdad piensas, esa persona se va a sentir frustrada si no es lo que esa persona esperaba. Con el tiempo tú aprendes a leer qué es lo que esa persona quiere o desea de ti, qué considera que es correcto y qué no, cómo cree que deberías de manifestar el cariño que tú sientes, qué deberías de hacer y cómo. Todo esto para cumplir con sus expectativas, porque te quiere muchísimo, ¿no? Solamente quiere que hagas las cosas bien de acuerdo a sus estándares. Cuando las haces como tú quisieras o como funcionan para ti, hay un problema. Entonces no hay que confundir apego e intensidad con amor sano, ¿no? Este tipo de relaciones son relaciones que te van opacando, que van haciendo que te desconectes de tu verdadera esencia, de tu verdadera personalidad, de tus verdaderos intereses, de tus verdaderas vulnerabilidades, de tus ideas, de tu manera de hacer las cosas, y la manera en la que puedes empezar a vivir una vida que no es la que tú querías para ti, que ya te dejas hasta de preguntar qué querías tú, es el resultado de haber vivido mucho tiempo en una relación así de controladora. Las personas así de narcisistas quieren a la persona que esperan que seas, no a la persona real que eres. Esa es la razón por la que se enojan tanto con la persona real cuando dice o hace cualquier cosa, y dicen que quieren tanto a la que tienen en su mente que esa persona es la que ven cuando te están idealizando. Las personas muy controladoras pueden llegar a ser muy intrusivas, muy invasivas del proceso de desarrollo personal de los demás, pero también de su conducta, de sus decisiones, de las relaciones que llevan con otras personas, de su forma de vestirse, de la opinión que tienen con respecto a ciertas cosas, y sobre todo con aquellas personas que forman vínculos más estrechos, vínculos de familia, vínculos de pareja, vínculos de padre e hijo. Todos estos son vínculos que necesitan controlar mucho más. Hay personas controladoras que no son tan así, tan controladoras, con personas que no les importan, pero sí con aquellos que están más cerca de ellos, con aquellos que consideran de su propiedad hasta cierto punto como suyos, de los suyos. Y mientras más parece que le importas a esa persona, más controladora es contigo. Y esto puede tener peor efecto sobre ti. Y tú empezar a preguntarte, pero ¿por qué si esta persona me quiere tanto, yo me siento tan mal en esta relación o tan aprisionado en esta relación? Porque mientras más es una relación muy controladora, puede ser más difícil de entender por qué cuando esa persona te quiere tanto, tú estás sintiéndote cada vez más ansioso, preocupado, inadecuado, inseguro, temeroso, y constantemente estás en un estado como de alerta, de alarma, si esa persona te quiere, ¿no? Si tan solo pudieras tú hacer todas las cosas bien, todo iría miel sobre hojuelas, todo iría súper suavecito y bonito. Por lo menos así es como te lo dice la persona que es muy controladora. Pero en realidad lo que está mal no es lo que haces, lo que piensas, lo que dices o cómo lo haces. Es el estilo de apego, el estilo
estilo de relación que tiene la persona controladora contigo. Esa persona está más relacionada con quien espera que seas que contigo en realidad. Y esto es por lo que la persona real que tú eres se siente abandonada, solo, rechazado, inadecuado. Incluso si la otra persona te dice a ti que te quiere tanto, es como si hubiera agarrado tu persona como un modelo en donde espera que se vean representadas todas sus expectativas. Pero tú eres quien eres y no tienes por qué llegar a convertirte en algún momento en justo lo que otra persona espera. Una persona muy egocentrada y muy egoísta no se da cuenta de esto. De hecho, muchas veces las personas que son muy controladoras de verdad creen que aman mucho a la otra persona. Y a la persona real la están lastimando con tal de convertir a esa persona en quien debería de ser, de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a sus necesidades, a lo que cree que debería de ser la otra persona. Y de veras no notan el daño que realmente le están haciendo al individuo, a la persona con la que tienen una relación, a la persona real, a la que ni se toman mucho la molestia de verdad escuchar y conocer, o entender, o conectar, ¿no? Todo eso. La gente controladora muchas veces se siente muy sorprendida, muy choqueada, cuando a pesar de que dice amar tanto a alguien, esa persona se quiere ir, termina cansadísima, no quiere saber más y pone un límite y termina la relación. Porque no notan en serio lo mucho que la están apretando, limitando y lastimando. Y es que realmente quien está siendo controlado siempre se va a sentir solo, desconectado, angustiado, ansioso, tal vez en algún momento también confundido, pensando que lo quieren demasiado. Pero lo paradójico es que muchas veces la persona que es controladora puede ser que pensara que las cosas estaban mejor. Y es que quien está en una relación con una persona muy narcisista durante mucho tiempo se está sintiendo limitado, frustrado, asustado, ansioso. Todo esto es algo que la persona que es muy controladora no puede entender porque no puede conectar. El control y la auténtica conexión son opuestos. Y cuando existe tanto control en una relación, pues no hay una relación de auténtica conexión. Pero la auténtica conexión no es algo que una persona muy narcisista pueda llegar siquiera a entender de qué se trata o en qué consiste. Desde el egocentrismo tan grande, el control es como un antídoto para que esa persona no se sienta abandonada o sola o no vea amenazado el vínculo que tiene contigo. Hay muchas cosas que pueden hacer que esa persona sienta que tú eres tú y esta persona es ella misma, o que tú tienes libertad, tú no le perteneces y que pueden ser amenazantes. Estas cosas son maneras de pensar, formas de vestirte, amistades nuevas, cambios que quieres hacer en cualquier sentido, en tu aspecto físico, en tus horarios, estudiar algo nuevo, trabajar en otro lugar, tener conexiones con personas que esa persona no controla o no entiende o no le caen bien, aprender nuevas cosas que pueden llevarte a tener nuevas maneras de ver la vida, nuevas formas de pensar, lecturas, terapia, cualquier tipo de cambio de lo que esa persona espera de ti, lo vive como algo muy amenazante. Y por lo mismo también cuando existen maneras de pensar diferentes, desacuerdos con esa persona, cuando tú pides que esa persona cambie algo, esa persona también empieza a ver en ti una diferencia entre las expectativas que tiene y tu realidad. Y todos este tipo de cosas, tu cambio de perspectiva, cambios en tu físico, cambios en tu manera de pensar, o una manera de pensar distinta, cuando le objetas cosas, cuando discuten algo, su actitud no es de entenderlos, como de tratar de observar qué es lo que una persona no controladora haría. Tal vez todos tenemos expectativas y las personas a veces no cumplen nuestras expectativas, pero tenemos la flexibilidad suficiente para entender la diferencia entre nuestra expectativa y la persona. Y entonces adaptamos la expectativa o la imagen que tenemos de la persona a aquello en lo que se va convirtiendo, porque nadie es algo estático, todos nos estamos transformando, o de acuerdo a lo que esa persona de verdad es, a diferencia de lo que pensábamos que era. Y esa flexibilidad nos ayuda a conectar con la persona, nos ayuda a entenderla, porque no podemos llegarnos a sentir conectados sin entender quién es, sin tener una percepción real de quién es.
por lo menos en la medida de lo posible, lo más realista y lo más adecuado a la realidad de quién es. Las personas controladoras no les interesa tanto esto en una relación. Así que cuando tú expresas un deseo, una necesidad diferente, cuando hay algo que no coincide con sus expectativas, lo que va a haber es un pleito, una discusión, una coerción, una retirada del castigo, una crítica negativa, algo que te induzca vergüenza, con el objetivo de que te amoldes, de que tú te cortes todo lo que es diferente a lo que esperaba y te vaya como podando con la forma que a esa persona le gusta, con la que considera que deberías de ser. Es por esto que muchas conversaciones en donde tú te abres para tratar de hacer que una persona con estas características te entienda, lo que tienen como resultado son ataques, invalidaciones y coerción, porque el narcisista entiende tu postura como algo que está mal, como algo que hay que cambiar, y esto es un pleito que hay que ganar. Entonces, tu apertura lo que obtiene es más coerción y no vas a sentir que esta persona te está escuchando. En realidad sí te está escuchando, lo que está pasando es que no te está aprobando, no está de acuerdo contigo y no tiene la flexibilidad suficiente para adecuar las expectativas que tiene de ti a ti, al verdadero tú. En su imagen hay dos. Uno, la persona que cree que deberías de ser, y uno es la real, quién eres. Y la verdad es que muchas veces con la persona real que tú eres, no puede y no tiene conexión. Puedes percibir de una persona muy controladora que dice amarte tanto y te está lastimando tanto y te angustia tanto y te lanza acusaciones tan feas, ¿no? Como de, no me habías hablado porque no sé con quién estabas, o no sé cuáles sean tus intenciones con las otras personas, o sí, a ti las cosas no te importan. Ya está asumiendo cosas que jamás son tu intención o no son quien de verdad eres tú cuando las cosas no salen como esa persona quiere. Sigue apegado a la idea de perfección que tiene de ti, pero pelea y ataca a la persona real que tú eres. En una conversación con una persona muy controladora, el objetivo que tiene el controlador es convencerte de que tú estás equivocado, de que tu manera de ver las cosas no es la correcta, de qué es lo que debes sentir, pensar o hacer, con comentarios como: no, estás mal, así no son las cosas, eres demasiado sensible, no deberías de ser así, ridiculizando tu postura, tu manera de pensar con argumentos súper tajantes y fuertes para que tú cambies de opinión o reconozcas que tu manera de ver las cosas está mal. Pueden usar la humillación, el sarcasmo, el sentido del humor ácido, sacar de contexto las cosas, hacer que parezcas tonto o tonta por tener determinada manera de pensar. Todo esto para que tú aceptes que su manera de ver las cosas es la correcta. Para la persona controladora no se vale el asunto de vamos a estar de acuerdo en estar desacuerdo. No, vamos a estar de acuerdo en que mi manera de pensar es la correcta y manera de hacer las cosas es la correcta. Y por eso no logras ni conectar, ni logras que te escuche, porque su objetivo no es eso. Realmente estas personas tienen mucha dificultad para conectar o para escucharte. Si estás en una relación de este tipo, muy probablemente estás con una persona cuyo narcisismo tiene esta característica de inflexibilidad y de exceso de control, que tanto daño puede hacerte, que tanto puede limitar tu libertad, que tanto puede limitar la alegría que tú puedes sentir de vivir por lograr cosas de acuerdo a tus propias características e intereses, y esto pues te va mermando. Pero la persona que les importa pues son ellos mismos, y es que los demás se amolden a todo lo que ellos esperan. No se dan cuenta de esto, no es fácil confrontarlos con esto, no es fácil negociar con ellos. La gente controladora es básicamente muy inflexible, y esta es la razón por la que no te sientes escuchado, no te sientes aceptado, y puede incluso ser tan tóxico a pesar de que te digan que te quieren tanto. Que alguien te quiera tanto, que tenga mucha intensidad emocional por ti,
que se sienta tan asustado si te pierde o que le pesaría mucho perderte, en realidad no quiere decir que esté conectando amorosamente contigo, que pueda ser compasivo, que te pueda entender o que pueda conectar. Te necesita, pero te necesita como un niño necesita a su madre, pero realmente no la entiende, la necesita para que le resuelva la vida, le dé cosas, la alimente, y le da miedo perderla, pero no puede conectar porque está inmaduro. Esto mismo puede estar sucediendo con gente muy controladora. Son gente que es muy inmadura, que puede tener necesidades afectivas, pero que se relaciona con otros sin entender las necesidades que los demás tienen, ni las psicológicas, ni las afectivas, ni de desarrollo, ni de tiempo. Y cuando establecen relaciones contigo te pueden limitar tanto. El control no es amor. Y esta necesidad excesiva de control refleja más un problema en la personalidad de alguien que realmente el gran amor que sienta por ti. Así que es normal que te sientas tenso, que te sientas limitado, a veces muy frustrado en relaciones donde alguien parece quererte tanto. En el siguiente video vamos a hablar de algunas maneras como podemos detectar patrones de comunicaciones que corresponden a este tipo de personalidades y cómo afrontarlos. Y por favor, no te lo pierdas. Si tienes alguna otra idea de algún nuevo video, si hay otro tema que te gustaría tocar o si me quieres dejar un comentario, por favor déjamelo en sección de comentarios, los leo y tarde o temprano hacemos un video de este tema. Y bueno, ya me despido, esperando que esta información te pueda ayudar a entender una situación como la que estás pasando y por qué estas personas controladoras, aunque te quieren, te están haciendo daño. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Con cariño, Ana.